Y hoy tenemos a alguien que nos va a hablar precisamente de aquello. Tenemos como invitado esta noche, en hora 23, al doctor Erwin Rivera, otorrino-laringólogo, que nos va a explicar precisamente de las consecuencias de estar sometidos a tantísimo ruido prácticamente todos los días del año. Erwin, bienvenido, buenas noches. Gracias y bueno, he estado escuchando la entrevista previa y hay muchísimos temas de los cuales hablar y ojalá nos alcance el tiempo por lo menos para hablar lo básico, lo que deberían saber las personas que están viendo el programa. ¿En qué forma, en realidad, en qué nivel se puede ver afectado el oído por todos estos ruidos que atravesamos día a día? Ya. ¿Puede causar sordera? ¿Podemos llegar hasta ese extremo? Sí, sí. El daño auditivo inducido por el ruido es irreversible, no tiene tratamiento. Eso tiene que estar bien claro. Si eso se queda la persona que está viendo el programa, hemos cumplido el objetivo principal. Muchas veces llega la explosión o el ruido intenso o se durmió cerca del parlante en una fiesta y demás y piensa que al día siguiente, oyendo al médico, le van a dar alguna pastilla o le van a recetar algo y va a revertir el daño y eso no va a ocurrir. El daño es irreversible. O sea, los daños en el oído son irreversibles. Por el ruido son irreversibles. No es que lo vamos a curar con una pastillita o con una inyección. Eso no existe. No. Absolutamente. Yo tengo entendido, por ejemplo, doctor, que existen unas células en el oído, Víctor Hugo, y quiero comentarles a todos ustedes, estas células, y usted me va a certificar si realmente es así, se destruyen con estos ruidos extremos. Es por eso que cuando uno pierde la audición, ya no llega a recuperar la audición que uno tenía. Tenemos células ciliadas externas, 3 filas en el órgano de Corti y las células ciliadas internas. Nosotros escuchamos gracias a las células ciliadas internas, pero por el ruido empiezan a destruirse las células ciliadas externas primero y luego las células ciliadas internas. Y esa destrucción es irreversible, no se repone con nada. Y empezamos a tener diferente clínica en los pacientes. Hemos escuchado en las entrevistas que aparecen acúfenos, aparecen tinnitus, aparecen zumbidos y demás. Son señales de alarma sobre el daño que se está produciendo en el oído. Puede haber diploacusia, un oído no percibe lo mismo que el otro oído. El paciente puede tener reclutamiento, es un fenómeno acústico donde el paciente no escucha, llega al umbral de la audición y a partir de entonces el sonido se va haciendo cada vez mucho más intenso de lo que en realidad se está haciendo. Entonces le resulta molesto. Hemos estado viendo los diferentes tipos de ruido a los que estamos sometidos prácticamente a diario. Y son ruidos que, sometiéndonos a ellos prácticamente de manera rutinaria, frecuente, pueden generarnos daños que no los vamos a percibir precisamente en ese momento, sino años después. Más o menos a partir de qué edad puede sentir el ser humano un fuerte problema en el oído, fruto de haberse expuesto durante gran parte de su vida a ruidos fuertes. No estamos hablando de explosiones o dinamitazos o disparos que pueden a uno romperle el tímpano y perdió el oído de inmediato, sino ruidos comunes, corrientes, fuertes exposiciones de ruido. ¿A qué edad ya podemos comenzar a sentir la pérdida del sentido del oído? A ver, para clasificar los daños, estamos con el trauma acústico agudo, que es esa explosión, ese sonido, el petardo, etc. Que eso puede dejarnos sin el oído en el mismo momento que hemos tenido esa mala experiencia. Exacto. Y los traumas acústicos que llaman crónicos, o en alguna literatura, daño auditivo inducido por ruido. Y esto va cayendo igual en las frecuencias agudas y va comprometiendo las frecuencias medias. Y se altera bastante la comprensión de la palabra y demás. De todas maneras, el oído no es un órgano que no se proteja. Hay mecanismos de protección hasta cierta intensidad. Hay que tener un poquito de cuidado con el manejo de los decibeles. Los decibeles no son una unidad muy fácil de entender. Ya tenemos diferentes escalas de decibeles. Entonces, a veces es mejor agarrarse con términos más generales que agarrando con números de 55, 70 decibeles que no nos sirve para entender cómo funciona la audición. Y esa alteración auditiva se produce desde el momento de que nacemos. Ya la persona, el niñito, nace con una capacidad auditiva mucho más mayor que la de los adultos. Y las frecuencias agudas van cayendo a medida que va pasando el tiempo y vamos envejeciendo. Y obviamente, si estamos expuestos a ruidos, ese deterioro de las frecuencias agudas también se va haciendo mucho más intenso. El punto es ¿quién rige eso? ¿Quién se cuida? ¿De quién depende? Si vamos a confiar en las autoridades que nos van a agarrar con sonómetros y nos van a decir cuánta es la intensidad y que si nos van a sancionar porque en alguna fiesta superemos cierta intensidad. Si nosotros hablamos respecto a la intensidad del sonido, es diferente lo que es un decibel, lo que es un son y lo que es un fon. Porque si nosotros tenemos el maullido de un gato en el día que tiene una intensidad, pongámosle 55 decibeles,
A medianoche eso no es lo mismo. Nos parece realmente estridente, terrible y demás. Entonces, las personas que quieran normar o que pensamos que podemos confiar en una normativa para cuidar nuestra audición, no va a funcionar. Tenemos que estar conscientes de que si se produce el daño, no va a haber respuesta, no va a haber tratamiento. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y esa conciencia, por eso es que es mejor charlarlo, tener un medio de comunicación para... Ahora, ¿cómo podemos cuidarnos, protegernos, como usted bien señala, doctor, de ese ruido diario? Porque al venir al trabajo o irnos a la casa, estamos sometidos a ese ruido, los bocinazos, que el dinamitazo de un dirigente por ahí sindical que de repente se le ocurrió dinamitar la ciudad porque está permitido, no podemos hacerlo, aunque las autoridades están evaluando el tema. ¿Cómo nos cuidamos de eso? Tendríamos que llevar nuestros tapones de oídos, quizás, sabiendo que vivimos en una ciudad con mucho ruido y ponernos en el momento preciso. Es una opción. Sí, hay pacientes que son mucho más sensibles al daño auditivo inducido por ruido, especialmente los que ya han tenido un daño auditivo previo. Entonces esos pacientes, por ejemplo, tienen que llevarse algodoncito, tienen una fiesta. El señor de la banda, el señor de la orquesta, de la amplificación, no va a bajar la intensidad del sonido por esa persona. Entonces se ponen los algodoncitos, se ponen los headphones, se ponen algo para proteger los oídos. Eso tenemos que hacer. Vamos a ir a un concierto, aunque nos guste mucho la música, hemos visto los ejemplos, las intensidades que pueden llegar muy altas. Y aún así, los sonidos en esos conciertos, por los parlantes, pasa por el piso, llega por los talones, igual nos daña el oído. Igual nos daña. Entonces, el protegernos por la parte externa no es suficiente en muchas de estas circunstancias. Obviamente, hacernos controles auditivos, tenemos que ir al médico, tenemos que hacernos los controles audiométricos, tenemos que saber cómo funciona nuestro oído. Eso es primordial. Muchas personas